les decía, tenemos aquí otra vez a María Himalaya. Vino el viernes, pero se nos quedó muy corto poder continuar hablando con ella. Y recordarles, es una exenfermera abortista. Sufrió un proceso de conversión que le abrió los ojos para darse cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Muy buenos días de nuevo, María. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer estar aquí, gracias a vosotros. Se nos quedó, como estaba diciendo el otro día, muy corto hablar contigo de estos temas y mucho más después de ver cómo se están gastando, o mejor dicho, tirando el dinero en subvenciones para... Y sobre todo, Javier, que es que no estaba yo. Yo te había pedido por cierto, que invitáramos a ella. Eso es. Porque me parece que es un testimonio, de los pocos valientes que hay en el tema del aborto. Ahí nuestros espectadores saben que es uno de nuestros temas recurrentes, es uno de los temas donde ponemos más énfasis, porque, entre otras cosas, el silencio de todos los demás es aterrador, es estremecedor, porque además siempre hemos defendido que esto es posible, porque hay muchas personas que podrían hablar, los biólogos, los médicos, los genetistas, los ginecólogos, los psiquiatras, habría los sociólogos, podrían contar muchas cosas sobre qué es y qué significa un aborto, desde todos los puntos de vista, de forma multidisciplinar, y todos ellos permanecen callados, en un estruendoso silencio. Entonces, que haya personas que además han vuelto del otro lado, que han venido del lado oscuro, de ese lado, como decías, satánico, ¿no? de la muerte del inocente, que hayan vuelto y sean capaces de contarlo y de explicarlo con la paz, con la serenidad, pero con la fortaleza al mismo tiempo que lo hace esta mujer, yo creo que merece el tiempo que nosotros le dediquemos y muchísimo más. Y por eso yo pedí que no pude estar el otro día, y es uno de mis temas favoritos, porque creo que es un tema clave para construir una sociedad que pueda ser justa. Creo que si no llegamos al final a convencer a la gente de que no se puede matar a los niños en el vientre de sus madres, no podremos construir una sociedad de verdad justa. Estaremos construyendo sobre arena, y por eso me parece tan importante que ella esté aquí. Solo recordarles, mientras ustedes no pueden trabajar, mientras ustedes no pueden salir de casa, recordarles que este gobierno declaró como servicio básico fundamental el aborto. Es decir, usted no podía ir a trabajar, pero las mujeres sí podían ir a abortar. Aborto subvencionado por el gobierno. Cuéntenos un poquito, María. Resumiendo brevemente, porque lo tratamos el viernes, pero para poder hablar más. Me gustaría empezar con una frase de San Maximiliano Kolbe. El gran mal, ¿no?, de este mundo es la indiferencia. Y creo que ese es en el que habitan la mayoría de los españoles, por no ya decir del mundo entero. Yo voy a hablar de mi país, que es España, y al que suplicó a la Virgen María, que es tierra de María, pues que venga en nuestro rescate. Por eso también estoy aquí. Y la indiferencia es el pecado que está también asesinando a todos nuestros hijos que deberían de nacer y no nacen, a todas nuestras mujeres que deberían de caminar por caminos de vida, no de muerte, pero en cambio son llevadas a caminar en caminos de muerte. Y bueno, pues por eso estoy aquí. Me ha entristecido mucho ver la cantidad de dinero que se va, ¿no?, en grupos que justamente apoyan el aborto. Y me entristece porque veo la lucha, la conozco desde dentro, de todos los movimientos, fundaciones, organizaciones pro vida, que tienen verdaderas dificultades y que están dando ahora con ayudas privadas de gente generosa y que cree en la vida, y que son las únicas que están ayudando a las mujeres que deciden decir que sí a la vida. Que también están siendo muchas gracias a todos esos movimientos, rescatadores de San Juan Pablo II. En este país el tema del aborto en la práctica? Es decir, una mujer embarazada va al ginecólogo de la sanidad pública y a poco que muestre la más mínima duda... No tiene que mostrar ni duda. La van a crear ellos. La mujer lo que muestra todavía en ese momento es, por ejemplo, solamente expresará el miedo. Solamente expresará el miedo. ¿Qué miedo expresará? Pues la circunstancia que la va a llevar a estar ahí. Es decir, no tengo ahora posibilidades económicas de otro hijo, es decir, es que he encontrado el trabajo y mi jefe me está amenazando con despedirme si llevo a cabo a término este embarazo. ¿Qué más puede suceder? Pues que la excusa en una joven será que es que ahora mismo no lo puedo plantear en casa, ¿qué va a pasar con mi vida? No es el momento. Eso es lo poco que ellos expresarán, que ellas expresarán, además solas.
se las lleva solas, por supuesto. ¿Qué encontrará? Pues una mujer preparada especialmente para recibir a esta mujer. ¿Y por qué está preparada? Para decirle lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Le dirá, por supuesto, quitarte este problema. Porque a nuestros hijos lo llaman problema. Porque así se cosifica la vida del ser humano que hay en el vientre de esa mujer y por lo tanto ya no estoy asesinando a un ser vivo, a un ser humano que es mi hijo. No estoy asesinando, es más. He cambiado las palabras, las he manipulado, las he modificado y con eso convenzco a la mujer que tengo delante y cae. ¿Por qué? Pues porque en ese momento está sola, débil, vulnerable y ellos lo saben, porque yo lo sabía, estaba en el otro lado. Por eso nos pagan. ¿Dónde estabas? En una clínica en Bilbao. Pero cuando dice del otro lado es que... En el otro lado, en el lado en el que recibía a esas mujeres, ¿no? Y veía, por ejemplo, en esos años, las mujeres llegaban de los hospitales públicos, cuando era ilegal. Eran los hospitales públicos los que le decían, chica, tienes que abortar, te voy a decir el sitio donde tienes que ir. ¿Cuánto valía un aborto? Pues, ¿cuánto cobrabais por un aborto? Dependiendo del número de gestación. Cuanto más semanas de gestación está la mujer, más caro, por supuesto, es. Y además, ahora mismo podemos decir, tristemente, que cuanto más avanzado están las semanas de gestación de la mujer, también para determinadas prácticas más conveniente es. Por ejemplo, para el tráfico de órganos, por ejemplo, para la producción de cosméticos, por ejemplo, para la investigación, que es muy divertido escuchar cómo los médicos que defienden el aborto, que por cierto les quiero desde aquí recordar que hicieron un juramento hipocrático que tiene como único objetivo preservar la vida. Y creo que ya científicamente no podemos entrar a discutir. Contéstame la pregunta. ¿Cuánto cobrabais por un aborto? Y me dices en función de las semanas de embarazo. Entonces, ¿cuánto cobrabais? No lo sé así, con esa exactitud, no. Más o menos. Más o menos. Ahora se viene a cobrar primera semana, unos 300 euros puede estar costando, 300 euros, y de ahí podemos ir sumando. Un legrado. Un legrado, exacto, que lo llaman así, un legrado, que no es un legrado. Es que no es un legrado. Es un raspado. Lo llaman así raspado, pero voy a volver a insistir. No es un legrado, no es un raspado. Eso suena muy bien, es una palabra técnica, médica. Pero yo quiero decir la verdadera palabra. Sigue siendo un asesinato de un ser humano. Mujer, que en este caso es tu hijo. Y que tú, como madre, tendrías que preservar con tu propia vida la vida de ese ser que no puede defenderse. Estamos hablando de que conforme va avanzando el embarazo y van avanzando las semanas, no son 300 euros, sino que eso puede llegar a cantidades 400, 500, ahora hasta y no todas las clínicas tampoco pueden hacerlo. Por eso se derivan a diferentes clínicas de España. ¿Por qué? Pues porque no tienen el material adecuado. Solamente es por eso. Zaragoza puede estar cobrando ahora por 22 semanas de gestación, 20 semanas de gestación, por ejemplo, la clínica en Zaragoza, la última información que tengo, 800.000 euros. Cuando hablan de 20 semanas de gestación, fíjense, yo llevo siempre un pin aquí que me regalaron Se me ha olvidado traer un muñequito de Mairena. Yo lo estoy regalando, es verdad. Lo tengo arriba. Este es un bebé de 10 semanas. Sí. Y son sus piececitos. Sí. Lo digo para tener una idea. Extrapolando sería una cosa así, más o menos en cámara, ¿no? El más piececito, o menos, yo puedo decir, el piececito, por ejemplo, que yo me encontré perfectamente formado aquel día en la clínica trabajando, muy al principio de mi trabajo, tenía el tamaño de esta uña y eran unas 8 semanas de gestación. Que ese es el día en el que yo entro en shock, porque ahí hago mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Si estoy defendiendo los derechos y las libertades de las mujeres, yo soy feminista, y si este pie pertenece a una mujer, ¿qué estoy haciendo? ¿Esta mujer qué era? ¿La líder que nos sacaría a todas las mujeres de la opresión en la que yo ahí creía, ¿no? Que venía por parte de los hombres de la Iglesia Católica, etcétera, de todas las grandes mentiras que me comí, como todas las mujeres se las están comiendo ahora, para podernos manipular? Lo que las feministas omiten es que la principal causa de muerte de la mujer en el mundo es el aborto selectivo. Es el aborto, pero no los ilegales, ¿eh? Es que, claro, no manejan cifras, hay que manejar información. Una pregunta. ¿Viviste alguna complicación grave a causa de la práctica de un aborto? Sí se vivieron. Ahora, por ejemplo, han salido unas imágenes, que quiero volver a hablar de ellas, de la clínica Dator en Madrid, saliendo por la puerta de atrás unos ataúdes grandes, ¿no? Se preguntó a Irene Montero
que era, y ella tuvo la desfachatez, la desfachatez, porque eres mujer, Irene Montero, por favor, solo por eso, tuviste la desfachatez de decir que ahí iban los restos de los abortos. No, te voy a explicar yo en dónde van los restos de esos abortos, si me lo permites, porque he trabajado allí dentro. Y allí dentro no estabas tú, Irene Montero. Allí dentro no estaba ninguna otra feminista de las que gritaban conmigo en la calle y gritan ahora. Allí dentro la mujer que va a asesinar a su hijo está solita, conmigo estaba, cuando yo estaba allí. Entonces te voy a decir, y os voy a decir que iba en esos ataúdes. En esos ataúdes iba seguramente el resto, el cuerpo de una mujer que, habiéndola practicado un aborto, se les ha muerto en la camilla. ¿Sabéis por qué? Porque los restos de los bebés, porque era mi trabajo, era que cuando se arrancan despedazados del interior del útero de la mamá, caen a un cubo que hay abajo entre sus piernas, porque se introduce después de los hierros un tubo de aspiradora que succiona esos restos y que caen a ese aspirador. Ese aspirador era el que yo, la que era Maya, ahora María, vaciaba en un triturador. Un triturador que tiene capacidad y potencia dependiendo de que esas clínicas, hasta qué número de semanas de gestación, se permiten hacer esos asesinatos. Entonces, ahí se vierten esos restos. Restos de piececitos, manos, o sea, extremidades perfectamente formadas, cráneos, masa gris, sustancia blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Corazón. Entonces, eso se introduce a un triturador, se le da a un botón y se tritura. Hasta el punto de que yo he tardado mucho tiempo en entender por qué me producía un rechazo brutal la batidora americana que tenía en mi casa. Un día, después de mi conversión, no pudo ser nunca antes, un día me vino el mismo ruido a mi cabeza. A veces tapamos con un montón de toneladas, lo metemos debajo de la alfombra para no poder porque no podemos enfrentarnos a ello. Entonces ahí vino y recordé que era el ruido del triturador. Pero ahí van esos restos y luego se echan a contenedores donde pone una etiqueta de restos biológicos. Ya está, como los que se desprenden de uñas y piel en cualquier otra intervención quirúrgica. Pero ahora, si se pretende vender órganos, no podrán hacer eso. Pero supongo. ahora, no, claro, ahora se extrae, por ejemplo, una técnica que se emplea ahora para preservar, bueno, ahora se vende muy caro el cerebro de los bebés para el estudio, que era lo que iba a decir antes. Los médicos, que era lo que les quería recordar, investigan con esos bebés, ¿no?, para salvar la vida de otros niños. Es que es muy irónico, es muy satánico todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, pero hay un método para preservar el resto de órganos si no se quiere el cerebro, que es introducir instrumental quirúrgico que lo que hace es, dentro del útero materno, en bebés de hasta 9 meses de embarazo, aplastarles el cráneo en el interior. El mal no tiene límite y nosotros, claudicando al mal, tampoco. Uno de los procedimientos, y lamento tener que hablar de esto, pero como somos ya mayores todos y como aquí hay libertad de expresión, que yo sepa, uno de los procedimientos más habituales, y tú me corregirás si no es verdad, es inocular, introducir una solución salina dentro del útero, que lo que produce en la práctica es que se quema el feto dentro del útero. La realidad es que cuando se provoca el parto a continuación, es expulsado el feto, y además sale normalmente quemado, sale materialmente quemado del vientre de la madre. Sí, así es. Ese es un procedimiento que nosotros hemos visto, incluso hemos llegado a grabar en esta casa y hemos emitido esas imágenes. La verdad es que ni enseñando todo, ni enseñando las cosas, ni contándolas con el mayor de las crudezas o de los realismos, la gente que no quiere ver no lo ve. Es no lo ve. Inútil. Entonces, al menos, explicando estas cosas, tenemos que evitar que aquellos que entienden la vida como nosotros la entendemos y como nosotros la explicamos, se marchen, defeccionen de esas ideas. Y sobre todo defiendan Porque, la verdad. Claro. Que se proclamen. Los que creen que el aborto es un crimen
tienen razones más que suficientes para creerlo. Sí. Los que creen que las leyes sobre el aborto son injustas tienen razones más que suficientes para creerlo. Había muchas personas que defendían constantemente la ley del 85 y decían, no, es que la ley socialista del 85 era una maravilla porque eso... No, era una ley tremenda que permitía el aborto hasta el último mes, como está explicando ella muy bien. Con la ley del 85 y con la actual puedes matar a la criatura porque tiene labio leporino cuando está de 8 meses. Sí. Lo puedes hacer legalmente, lo cual es una verdadera salvajada. Solamente como dato, me llegó el otro día, yo recibo muchos testimonios personales porque de alguna manera este testimonio está llevándome por el mundo entero, no solo por España, y se acercan a mí muchas mujeres que han abortado porque están empezando a encontrar ese de verdad, puedo ser perdonada, puedo reconciliarme con esa historia, Claro. porque quiero recuperar y porque sí, tenemos derecho a volver a sonreír, tenemos derecho a volver a empezar a una nueva vida, reconociendo que sí, hicimos mal, pidiendo perdón y volviendo a comenzar y a empezar, ¿no? Y hayan esa paz, y por eso este testimonio está siendo un antes y un después en la historia, no solo de mi país, de España, del mundo entero, porque es de Dios, no es porque es de María Himalaya, porque es de Dios. Entonces, esos testimonios, ¿no?, te cuentan cómo son obligadas a asesinar a sus hijos cuando, por ejemplo, han sido diagnosticados con screening, amniocentesis, que en la mayoría de los casos son falsos positivos, son asesinados sin que se les conceda ahora mismo en España la posibilidad de otra cosa. Es más, cuando la mujer se planta con autoridad y dice, no, me da igual, quiero seguir adelante, y no estoy hablando de mujeres de fe, ¿eh? Ni siquiera estoy diciendo ahora que es porque mujer. sean católicas. En ese momento, ahora mismo no nos podemos hacer a la idea de la presión que están soportando. Son insultadas, vejadas, humilladas. ¿Por qué? Porque se las está diciendo que están cometiendo una atrocidad, permitiendo la vida de ese hijo. A eso estamos llegando. El triunfo del discurso de la izquierda es vender la idea de que los que somos pro vida somos los que odiamos a las mujeres porque no queremos que Madre aborten. mía. Entonces, y eso ha calado, tú bien sabes que vienes de ese sector. Sí, claro. Eso ha calado. Solo doy una respuesta a todo esto. Vamos a comparar, preguntarme, ¿por qué lo haces, María? ¿Quién te paga, María? Nadie, lo he perdido todo. Lo hago por puro amor. ¿A quién? Primero a Dios, es cierto. Y después a mis hermanas, las mujeres. Nunca he sido más feminista que lo soy ahora. Y nunca he sido más libre que lo soy ahora. Bueno, ¿Y está bien. qué quiero? Pues la libertad de las mujeres. Está bien que seas feminista, pero no olvides, María, que en eso de los niños el hombre tiene el 50%. Espera, vamos a eso ahora. Entonces, Y no habla del nunca- feminismo ¿por qué bueno, soy ¿no? feminista en cuanto a que ahora he recuperado mi feminidad? O sea, ahora he recuperado yo como mujer en medio de la familia con respecto al hombre, con respecto a la sociedad y con respecto al mundo. Entonces, y ahora desde la inteligencia que Dios me dio también como mujer, es como puedo ser libre y ejercerla. Y siempre es curioso que entonces empezamos a defender la vida, empezamos a defender el amor, la ternura, la dulzura, la bondad. Es así, va acompañándonos en eso. Entonces, ese es el otro gran engaño, ¿no? Sacar de esto al hombre, al padre. Bueno, pues es que al final el comunismo se basa en coger objetos contra los que lanzar el odio. En un tiempo fue ricos contra pobres y ahora está siendo hombres contra mujeres, ¿no? El hombre tiene que hablar sobre esto y también es verdad que creo que es el momento de que eleven la voz y que recuperen el lugar que tienen que recuperar y que proclamen la verdad. Y la verdad es que eso que tú estás diciendo que es una cosa que puedes asesinar, me pertenece porque es mi hijo. Yo quería preguntarle también sobre que está claro que la cultura de la muerte prima por encima de todo, y además hemos visto también que es un negocio. Quería preguntarte sobre qué procedimientos, prácticas, políticas se podrían aplicar a la par que el aborto, porque sabemos que ahora mismo el aborto no tenemos la fuerza para poder eliminarlo. ¿Qué se puede aplicar? ¿Qué puede ir? O sea, me refiero a nivel político. ¿Qué se puede hacer para ir reduciendo, que se reduzca de manera natural? Porque pongo el ejemplo de Hungría, ¿no? Favorecen que haya matrimonios jóvenes, que se proteja la vida, que las parejas jóvenes puedan tener hijos, y eso ha conseguido un éxito que no en toda Europa. O sea, es decir, ¿qué ves tú que se puede hacer? Bueno, yo creo que en primer lugar dar testimonio, ¿no?, de la verdad, todos,
de forma interdisciplinar, es una palabra muy bonita, ¿no? Todos los que de alguna manera formamos parte en la cultura de la vida, empezar a dar testimonio. Creo que es también el momento en el que los esposos, los matrimonios salgan proclamando la hermosura de la vida, ¿no? Cuando ellos han dicho que sí a la vida y cómo han sido ayudados y cuál es el final, que el final es feliz siempre, el 100%, cosa que no sucede cuando se toma la decisión equivocada, ¿no? Entonces, creo que se tiene que empezar dando el testimonio, se tiene que empezar a abrir los medios de comunicación a ese tipo de testimonios. Creo que el siguiente es también empezar a sacar a la luz, a revelar la verdad de todas las personas que generosamente forman parte de esas organizaciones pro vida, que están dándolo todo por pura generosidad y amor para que se diga que sí a la vida. Las mujeres necesitan en esos momentos ayuda. Bien, pues démosla. ¿Y quién la tiene que dar? Claro, las tienen que proporcionar las leyes de nuestro país. Esas son las leyes que se tienen que proponer y aprobar. Si no me equivoco, Julio, tenemos el triste honor de ser el único medio que defiende la vida abiertamente. Bueno, es que ni 13TV, si no me equivoco. A mí me parece un honor maravilloso. Digo triste honor porque ojalá fuéramos más. Yo creo que aquí lo que hay que, en casi todos los temas, la clave es romper el silencio. Sí. Y para mí, es decir, este testimonio es maravilloso, es una mujer valiente y audaz y comprometida, apasionada por lo que está diciendo, por lo que está haciendo. Pero fíjate la fuerza que ganaría en la sociedad si los médicos, aquellos que hicieron ese juramento hipocrático, que es el de salvar vidas, proteger las vidas, salieran uno a uno y luego los que procedan colectivamente a decir, oye, esto es esto, esto es esto. El problema está en que hay una mercantilización de la profesión médica en muchos ámbitos y en muchos territorios que hace imposible que se manifiesten. ¿Por qué? Porque ganan mucho dinero con esto. Sí, así es. Porque hay mucha gente ganando mucho dinero con esto. Muchísimo. Y les da lo mismo. Les da lo mismo. Son capaces. Luego hablamos de los narcos y de no sé qué. Son capaces de ganar dinero con el negocio de la muerte de los niños, física, y de la muerte psicológica de las madres. Y de los padres, efectivamente. Están matando el alma de muchísima gente y el cuerpo de un montón de gente inocente. Y no hay nadie que abra la boca. Y cuando los políticos les preguntan sobre eso, se acojonan. No son capaces de decir, pienso esto. Porque inmediatamente se le echa alguna lista encima de decirle, ¿quieres meter en la cárcel a las mujeres? Y ninguna mujer ha ido en 100 años a la cárcel en España por abortar. Ninguna. Cero. Cero. No me utilice argumentos demagógicos y estúpidos. Pero nadie, ningún político es capaz de salir y decir, no ha ido ninguna mujer, ni nadie quiere que vaya una mujer a la cárcel. Lo que queremos es que no se vayan al cementerio o a la basura los niños. ¿No lo entiende usted? Arguménteme sobre eso. Y de todos modos, sí que hay que reconocer que muchos médicos nunca han querido realizar eso. Ahí está la objeción de conciencia. ¿Dónde está su testimonio público, espera, José María? Por eso las clínicas privadas tienen que existir y reciben fondos públicos, porque en muchos públicos los médicos no lo quieren hacer. Otra cuestión distinta es que declaren ni media, simplemente no quieren hacer. De todos modos, también sabemos que el Estado, según quien gobierne más, la presión que va a acabar haciendo sobre los médicos es el que usa la objeción de conciencia, pues tiene un tope ya profesional cada vez más bajito, con lo cual es una presión. De todos modos, yo quería preguntar a María una cosa. Normalmente mucha gente ve el tema del aborto como una reivindicación femenina. Yo estoy entendiendo por tu información que lo que es un negocio masculino. Totalmente, sí. Fundamentalmente, que es sí. un poco distinto. Sí, es bastante distinto. Vale. Y luego Y las mujeres que claudican, líderes, ahora estoy hablando, no las de andar por casa. Las mujeres líderes que claudican a eso es porque están recibiendo mucho dinero. Y se demostró también cuando salieron unas conversaciones privadas con respecto a Planned Parenthood, ¿no? Cómo se jactaban de llevar Lamborghinis, zapatos de qué marca, cómo compran a bolsos, políticos para el apoyo en el exacto. Congreso. Entonces, quiero decir, las mujeres ahora mismo, para nuestras mujeres que están en el poder, no les importamos nada. O sea, que no es un negocio masculino solo, sino masculino y femenino. Sí, el femenino se deja arrastrar porque está saboreando las delicias de ese poder que ha querido siempre saborear.
Está empezando a ver que eso es la puerta por la que pueden entrar y acceder. Hay una comparación en la historia que es muy distinta, que es la esclavitud. Evidentemente es otro nivel de cosa, pero sirve muchas veces para entender el fenómeno. O sea, la esclavitud, que ha sido, en algunos países, de hecho existe aún, sí, pero ha sido una cosa absolutamente aceptada. Diríamos, la parte católica menos lo aceptó, pero probablemente había gente buena que aceptaba perfectamente la esclavitud, sí, y ahora mismo es una vergüenza, y al menos intelectualmente, que alguien justifique teóricamente aceptar la esclavitud. Claro, el problema vendrá, no el problema, la solución, el día que queramos justificar que la sociedad abortó. Ese día nos daremos cuenta que con eso hemos superado todas las salvajadas que se han hecho en la historia. Bueno, esclavitudes, asesinatos en el nazismo, asesinatos en el estalinismo, etcétera. Yo por eso llamo a este problema, ¿no? Que está devorando a toda nuestra sociedad y a los hombres y a las mujeres del mundo entero, un holocausto. El holocausto de este siglo es el asesinato de nuestros no nacidos. Aplaudido, el holocausto aplaudido. Claro, entonces, claro, nos rasgamos las vestiduras cuando echamos la mirada hacia atrás y vemos cómo los blancos, creyéndose poseedores de la vida de otro ser humano, que en ese momento eran los negros, podían hacer con ellos lo que querían y asesinarlos. Nos echamos las manos en la cabeza y nadie entiende cómo pudo acontecer un holocausto nazi, pero si revisamos fue por lo mismo que está pasando ahora. El silencio de unos. ¿Y dónde crees en Estados Unidos que Planned Parenthood coloca los centros abortistas? En los barrios de negros y en los barrios de latinos. Claro. ¿Pues qué creéis que los ponen en Filadelfia al lado de las mansiones de...? No. A los que hay que impedir que tengan hijos es a los negros, a los latinos y a los pobres. De hecho, el origen de Planned Parenthood, Margaret Sanger lo dijo oficialmente, está en sus libros, que era con el objetivo de reducir la población negra. Sí, o sea, es puro racismo. Es que luego además desde la gran élite, ¿no?, que es la que pretende venir a esclavizarnos a todos y a dominarnos a todos, pues sí, el control de la natalidad. Hay otra cosita que solo quería comentar y que invito a todas las mujeres, ¿no? Escuchad los discursos de nuestras líderes feministas en ese feminismo malentendido, ¿no?, en el que yo también participé. Veréis que siempre utilizan una cosa, o también todas las mujeres que son llamadas a debates pro aborto, ¿de acuerdo? Veréis que siempre utilizan estas palabras. Es que las mujeres... esas tienen derecho a esas, o sea, ellas esas, nunca abortan. ¿Cómo esas? Entonces tú, hermana, mujer, ¿no abortarías? ¿Tú no llevarías entonces a tu hija a una clínica, a un abortorio? ¿Esas? ¿Quiénes son esas? ¿A quiénes te estás refiriendo? ¿Nos estáis salvando la vida? ¿A quiénes? ¿A las de clase social baja? ¿A las pobres? ¿A las negras? ¿A las que ya socialmente están discriminadas? María, y otra frase son que la usaban lepra siempre, de este siglo, son los leprosos de este siglo, esas mujeres. Para esas dicen que tienen que aprobar estas leyes. ¿Os dais cuenta de cómo hablan ellas mismas, mujeres? ¿En serio son las que nos defienden? Pues... Y desde aquí, por cierto, a mí no habláis por mí, no me defendéis y no estáis para nada representándome. Pero para llegar ni a eso... mí ni a muchas mujeres, que también quiero aprovechar a decir, no os asustéis, mujeres, que es que las que estamos a favor de la vida somos muchas. Ellas lo que pasa que gritan más y sé bien de lo que hablo, porque estuve en el otro lado y además se lo creen. Entonces vamos a ver si empezamos nosotras también a creernos el sí a la vida y a defenderlo, pues como si nos tuviera que ir nuestra propia vida. Pero ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Pero para llegar a eso hay que crear un ambiente propicio para la cosificación. Entonces, ¿qué ocurre? Que el otro día lo vimos aquí y se pusieron las imágenes. De repente hay una empresa que para dignidad de los padres están encantados de ver a su nasciturus desde el primer momento. Entonces hacen unas fotografías y sale alguien en un canal de radio muy importante, que además se retransmite también para que se visualice, y dice que un feto, que una vida humana, es una cagada. Eran las palabras. Y se lo vimos aquí. Es así. Tridimensional. Claro, pero claro, dijo textualmente, he echado... Con perdón, he echado más humanas que eso. Eso es. Entonces, claro, cuando tú a un no nacido, a alguien que necesita que se le ayude más que nunca, le dices que es un detritus, pues claro que lo puedes matar.
Es que es muy grave. Entonces, ese ambiente de la levedad del mal, ¿no? Que es que, bueno, Sí, convive con tolerancia nosotros al con naturalidad. Entonces, claro, pero vas creando ese ambiente propicio a que lo fundamental se desmerezca, que es la vida. Bueno, pues Y a que una pareja joven no hable de sus hijos o de que van a tener hijos, porque claro, aquello es hasta feo. Bueno, pero es que además, y además siendo ya muy economicistas, la pregunta es, hay parejas, yo tengo vecinos, tengo compañeros de trabajo que han adoptado niños, pues en Rusia, en China, en donde sea. Pero vamos a ver, si una mujer, por desgracia para ella, que debe ser terrible, cree que no puede sacar adelante un hijo, no se pueden adoptar los hijos. Yo he visto esto y convivo con ello, es mi vecino, o sea, es que vive en la puerta de al lado. Dice, otra persona que trabajaba conmigo, que las pasó canutas para traerse. Se nos 13:58. Bueno, ¿cómo es posible? No. ¿Cómo es posible que una mujer que tiene que pasar por eso, en su país, que existen parejas que quieren hijos, no puedan darles una vida? Y tengamos una demografía que se nos viene abajo. Además, a más, hoy es la Son Virgen de la políticas Almudena. terribles. hoy es la Virgen de la Así que Almudena. es un día bueno para... Mujer, madre, esposa, líder, capitana, valiente y sobre todo que España la pertenece porque es tierra de María. Qué feminista, por Dios, me encanta esta mujer. Me parece una cosa... Bueno, tremenda.